132 goles. Un portero. Un solo club. 23 años de vida entregada a una camiseta. El mundo entero aplaudió a Rogerio Ceni como el arquero más leal de la historia del fútbol. Lo llamaron leyenda. Lo llamaron símbolo. Lo llamaron el hombre que nunca se fue. Y mientras el mundo aplaudía, adentro de su propia casa había algo que nadie sabía. Había un niño de 2 años que llevaba su sangre y que crecía sin que nadie supiera que era su hijo. Un niño al que él mismo había tardado 2 años en reconocer. No porque no lo amara, sino porque reconocerlo significaba destruir todo lo demás. Y aquí es donde todo cambia. Quédate hasta el final porque vas a entender por qué el hombre más leal del fútbol mundial fue incapaz de ser leal en el único lugar donde más importaba. Y lo más oscuro de esta historia no es la traición. Lo más oscuro es lo que Rogerio Ceni descubrió sobre sí mismo el día que su hijo mayor le preguntó algo que ningún padre quiere escuchar. Pato Branco, Paraná, Brasil. 22 de enero de 1973. Nace Rogerio Muque Ceni, el menor de 4 hijos de Eurides Ceni y Herta Muque. Una familia del interior del país. Una familia donde el padre trabajaba, la madre organizaba y los hijos aprendían desde chicos que las cosas no se regalan, se ganan. Pato Branco no era un pueblo de miseria, pero tampoco era un pueblo de sobras. Era el tipo de lugar donde un chico aprendía a valorar lo que tenía porque nadie le iba a reponer lo que perdiera. Rogerio creció entre el tenis que le enseñó su padre a los 4 años, el vóley en el que destacó de adolescente y el fútbol que practicaba casi por descuido, como quien no sabe todavía que eso va a ser su vida entera. La familia se mudó a Sinop, Mato Grosso, cuando Rogerio era adolescente. Y en Sinop pasó algo que define todo lo que vino después. El chico consiguió trabajo en el Banco do Brasil. Un trabajo de verdad, con sueldo, con horario, con responsabilidad. Y al mismo tiempo empezó a entrenar como tercer arquero del equipo local, el Sinop Futebol Clube. Tercer arquero, no el titular, no el suplente. El tercero. El que entrena pero no juega. El que está pero no existe. Eso era Rogerio Ceni a los 17 años. Un empleado de banco que iba a entrenar después del horario de oficina porque algo adentro suyo le decía que tenía que seguir intentando aunque nadie lo estuviera mirando. Y aquí apareció el azar, ese azar que cambia vidas sin pedir permiso. Los 2 arqueros titulares del Sinop se lesionaron el mismo fin de semana. Y el técnico Nilo Neves volteó a mirar al único que quedaba disponible. El chico del banco. El tercero. Rogerio Ceni entró a la cancha ese día y en su primer partido como profesional le atajó un penal al rival. Después ganaron el campeonato Mato Grossense. Y el São Paulo, que tenía ojeadores en todos los rincones de Brasil, lo contrató ese mismo año. Rogerio tenía 17 años, un título regional encima y un trabajo en el banco al que nunca volvió. Guarda esto en tu mente porque va a regresar. São Paulo, 1990. Rogerio Ceni llega a la ciudad más grande de Brasil con 17 años, una maleta liviana y un contrato que lo ponía en el 4.º lugar de la fila. 4.º arquero. Ni siquiera tercero. El São Paulo de ese momento tenía a Setti bajo los palos, un arquero consolidado, respetado, titular indiscutido. Y después de Setti había 2 más antes de que apareciera el nombre de Rogerio. 4 años pasó Ceni mirando desde adentro sin jugar. 4 años entrenando todos los días, llegando el primero, yéndose el último, sin que nadie en las tribunas supiera su nombre. Otro se hubiera ido. Otro hubiera pedido una sesión, un préstamo, un club más chico donde tuviera minutos. Rogerio no pidió nada. Rogerio esperó. Y mientras esperaba, hacía algo que ningún otro arquero del plantel hacía. Después de los entrenamientos colectivos, cuando los demás se iban a los vestuarios, él se quedaba solo en el campo con una pelota y una pared de cemento. Y pateaba. Pateaba faltas durante 1 hora, 2 horas, el tiempo que hiciera falta. No había nadie mirando. No había cámara, no había técnico, no había compañero. Solo Rogerio, la pelota y el sonido del cuero contra el cemento. Los utileros del club lo recuerdan así. Un chico callado que se quedaba pateando solo hasta que oscurecía. Nadie le había pedido que hiciera eso. Nadie le había dicho que iba a servir para algo. Lo hacía porque sí. Lo hacía porque adentro suyo había una convicción que todavía no tenía palabras pero que con el tiempo iba a convertirse en la imagen más reconocible del fútbol brasileño.
Un arquero que cobra faltas. Un arquero que marca goles. Un arquero que no se conforma con lo que le asignaron. Y aquí es donde todo cambia. Porque esa soledad del entrenamiento después del entrenamiento no era solo disciplina. Era algo más. Era la manera que tenía Rogerio de procesar algo que todavía no entendía del todo. Había dejado a su familia en Sinop. Había dejado el trabajo en el banco. Había dejado el único mundo conocido que tenía y había llegado a una ciudad enorme donde nadie lo conocía y donde su función oficial era no jugar. Y en esa soledad aprendió lo que iba a definir su carácter para siempre. Aprendió que el único lugar donde él tenía control era adentro de esa cancha, con esa pelota, en ese momento. Afuera todo era incierto. Adentro, con la pelota en el suelo y la barrera imaginaria enfrente, él decidía. Eso te tiene que sonar familiar. Porque esa necesidad de control, esa necesidad de ser el que define lo que pasa, iba a ser la misma que años después lo iba a llevar a tomar decisiones en su vida personal que no iba a poder controlar. Pero todavía faltaba mucho para eso. En 1997, después de 4 años de espera, Setti se fue del Sao Paulo y Rogerio Ceni se puso la camiseta número 1. Tenía 24 años. Había esperado casi una década para ese momento. Y el 15 de febrero de ese mismo año, en un partido contra el União de Araras por el Campeonato Paulista, cobró una falta desde afuera del área y la pelota entró. Primer gol de Rogerio Ceni como profesional. El estadio no entendió qué había pasado. Un arquero acababa de cobrar una falta y marcar. El técnico en el banco tampoco entendía. Los compañeros lo miraban sin saber si festejar o preguntar. Rogerio corrió hacia el córner, levantó el puño y gritó solo, como había entrenado solo, como había esperado solo. Guarda ese grito. Ese grito va a regresar al final de esta historia de una manera que no esperas. 132 goles en 23 años. La cifra sola no dice nada si no se entiende lo que hay detrás. Cada gol de Rogerio Ceni fue una falta cobrada después de horas de entrenamiento solitario. Cada gol fue una decisión del técnico de turno de dejar al arquero pararse frente a la barrera rival. Cada gol fue un momento en que el fútbol suspendió sus propias reglas para dejar pasar algo que no debería existir. Un arquero que anota. Un guardavalla que decide partidos desde los dos lados de la cancha. Y el mundo miraba eso como un espectáculo, como una rareza hermosa, como algo para contar a los hijos. Pero adentro del vestuario del Sao Paulo había otra historia. Porque los arqueros que siguieron llegando al club, los que competían por el puesto de Rogerio, todos se encontraban con lo mismo. Un hombre que no cedía. Un hombre que entrenaba más que todos. Un hombre que a los 35 años llegaba antes que los juveniles de 18. Un hombre que a los 40 seguía siendo el mejor del plantel en un entrenamiento exigente. Los técnicos que pasaron por el Sao Paulo durante esos años dicen lo mismo cuando se les pregunta por Ceni. Dicen que era imposible sacarlo. No porque tuviera contrato, sino porque nadie que lo viera entrenar podía justificar dejarlo afuera. Y aquí aparece el primer caramelo de esta historia. Porque en algún momento entre el año 2000 y el año 2005, cuando Rogerio Ceni ya era el arquero más famoso de Brasil y empezaba a acumular goles a un ritmo que nadie había visto antes, llegaron las ofertas. No una. Varias. Clubes de Europa que mandaban representantes a Sao Paulo con propuestas concretas, con cifras escritas en papel, con proyectos deportivos armados. Clubes grandes. Clubes con Champions League. Clubes donde Ceni hubiera ganado en un año lo que el Sao Paulo le pagaba en 5. Y Rogerio Ceni dijo que no una vez. 2 veces. 3 veces. Cada vez que llegaba una oferta, Ceni la escuchaba, la agradecía y la rechazaba. La razón que daba en público era siempre la misma. El Sao Paulo es mi casa. No me voy de mi casa. Y el mundo aplaudía esa respuesta. El mundo la leía como lealtad pura. Como amor al club. Como un valor que ya no existía en el fútbol moderno. Pero hay algo que muy poca gente sabe sobre esas negativas. Hay algo que los que estuvieron cerca de Rogerio en esos años cuentan en voz baja. Ceni no solo rechazaba las ofertas por amor al club. Ceni rechazaba las ofertas porque el Sao Paulo era el único lugar del mundo donde él sabía exactamente quién era. En Sinop había sido el chico del banco. En Pato Branco había sido el hijo menor. En Sao Paulo era el número 1. Era el capitán. Era la referencia.
Era el hombre al que todos miraban cuando las cosas se complicaban. Y dejar eso, ir a un club europeo donde habría que empezar de cero, donde sería un arquero más, donde nadie sabría la historia del chico que pateaba faltas solo después del entrenamiento. Eso era algo que Rogerio no podía procesar. La lealtad al Sao Paulo era real. Pero también era el escudo más cómodo que tenía para no enfrentarse a esa pregunta. ¿Quién es Rogerio Ceni fuera del Sao Paulo? Esa pregunta, que nunca se hizo en voz alta durante la carrera, iba a volver mucho más tarde, en un contexto completamente distinto, con una persona que no iba a tener ningún reparo en hacerla. Vamos a volver a eso. Pero primero hay que entender lo que pasó en 2004. Porque en 2004 el Sao Paulo ganó la Copa Libertadores. Y en la final, Rogerio Ceni fue figura. Y en ese momento, con la copa en la mano y el estadio lleno de confeti, Rogerio Ceni era el hombre más feliz del fútbol brasileño. Esa imagen de 2004 es importante. Guárdala. Porque 10 años después iba a haber otra imagen, completamente opuesta, en una sala de prensa del mismo club, y las dos juntas iban a contar la historia real. 2005 fue el año más grande de Rogerio Ceni como jugador. El Sao Paulo ganó la Copa Libertadores. Ganó el Mundial de Clubes. En la final del Mundial de Clubes contra el Liverpool de Inglaterra, Ceni fue elegido el mejor jugador del partido. El arquero brasileño, mejor que todos los delanteros, mejor que todos los mediocampistas, mejor que Gerrard, mejor que García, mejor que cualquier nombre europeo que estuviera en esa cancha. El mundo del fútbol se detuvo un segundo para registrar lo que estaba viendo. Y Rogerio Ceni, parado en el centro del campo con el trofeo en la mano, no lloraba. No gritaba. Estaba serio. Con esa expresión cerrada que los que lo conocen bien reconocen como la de un hombre que está procesando algo muy adentro y no sabe cómo sacarlo afuera. Guarda esa imagen. Esa expresión cerrada va a regresar. Porque mientras Rogerio vivía el mejor año de su carrera en la cancha, afuera pasaba algo que él todavía no sabía. O que sabía pero no quería mirar de frente. Su matrimonio con Sandra Fernández, la mujer con la que llevaba años de relación y con la que había tenido 2 hijas gemelas, Beatriz y Clara, empezaba a crujir. No de golpe. Despacio, como crujen las cosas que se rompen por dentro antes de romperse por fuera. Y en el medio de ese crujido, apareció otra persona. Una actriz llamada Ana Paula Vieira. Una relación que empezó en algún momento de esos años de gloria, en algún momento de esos viajes, de esas concentraciones, de esas noches en hoteles de ciudades que no eran Sao Paulo. Una relación que Rogerio no contó. Que Rogerio no reconoció. Que Rogerio guardó en el mismo cajón donde había guardado todas las cosas que no sabía cómo manejar. El problema con los cajones es que eventualmente se llenan. El problema con los hijos es que crecen aunque nadie los anuncie. Enrique nació en 2012. Hijo de Rogerio Ceni y Ana Paula Vieira. Rogerio lo sabía. Ana Paula lo sabía. Y durante 2 años, nadie más lo supo. 2 años en que ese niño existía en el mundo sin que su padre lo reconociera públicamente. 2 años en que Rogerio seguía siendo el capitán del Sao Paulo, el símbolo de la lealtad, el hombre que nunca se fue, el arquero que amaba a su club más que a cualquier otra cosa. Y 2 años en que adentro de él había algo que crecía con la misma velocidad que su hijo y que tampoco podía seguir ocultando. Aquí es donde todo cambia. Porque en 2014, cuando Enrique ya tenía 2 años, la historia salió. No de la manera tranquila que Rogerio hubiera preferido. Salió como salen estas cosas cuando se guardan demasiado tiempo. Con presión, con apuro, con la sensación de que si no lo decía él lo iba a decir otro. Los asesores del Sao Paulo, según los que estuvieron cerca, le recomendaron que asumiera la paternidad antes de que el escándalo fuera mayor. Y Rogerio lo hizo. Mandó un comunicado. Pocas líneas. Sin detalles. Sin explicaciones largas. Solo confirmó que Enrique era su hijo y que lo amaba igual que a sus otras hijas. Solo que ese comunicado, que pretendía cerrar algo, en realidad abrió todo. Porque Sandra lo leyó. Las gemelas lo escucharon. Y la casa del Morumbí donde vivía la familia de Rogerio Ceni se quedó en silencio con un silencio que no se parece a ningún otro. Sandra Fernández pidió la separación. Rogerio salió de la casa del Morumbí en agosto de 2014 y se mudó a un flat en Pineiros, cerca del centro de entrenamiento del Sao Paulo. Cerca de la cancha. Lejos de sus hijas.
Esa distancia geográfica de pocos kilómetros era en realidad la distancia más larga que Rogerio Ceni había recorrido en su vida. Más larga que el camino de Pato Branco a Sinop. Más larga que el camino de Sinop a Sao Paulo. Porque esta vez no había ningún trofeo esperándolo del otro lado. Solo un flat vacío y el sonido de sus propios pasos en un departamento que no tenía historia. Las gemelas tenían 9 años en ese momento. 9 años, la edad en que los hijos todavía no entienden los detalles de lo que pasa entre los adultos, pero entienden perfectamente lo principal. Entienden que el padre ya no está cuando se despiertan. Entienden que la madre llora aunque trate de que no se note. Entienden que algo se rompió y que nadie les explica bien cómo. Rogerio siguió jugando. Rogerio siguió siendo el capitán del Sao Paulo. Rogerio siguió pateando faltas después del entrenamiento, como siempre, como desde los 17 años, como si la cancha fuera el único lugar del mundo donde las cosas seguían teniendo sentido. Y aquí aparece algo que muy poca gente registró en ese momento. Ese mismo año 2014, en uno de los peores años de su vida personal, Rogerio Ceni tuvo una de las mejores temporadas de su carrera como goleador. Marcó 10 goles ese año. 10. A los 41 años, en medio de una separación, en medio del escándalo público, con sus hijas viviendo sin él, con un hijo pequeño en otra casa, Rogerio Ceni marcó 10 goles. Y cada vez que la pelota entraba, el estadio explotaba y él corría hacia el córner con el puño cerrado, igual que siempre, igual que desde el primer gol en 1997. Como si adentro de esa cancha pudiera ser todavía el mismo hombre que había llegado a los 17 años con una maleta liviana y una convicción que nadie le había enseñado. Pero los que lo vieron de cerca en esos meses dicen algo distinto. Dicen que Rogerio entrenaba más que nunca. Dicen que llegaba antes, se iba después, pateaba más faltas, se quedaba más tiempo solo en el campo. Y los que entienden de dolor saben lo que significa eso. Significa que la cancha se había convertido en el único lugar donde no tenía que pensar. El único lugar donde el dolor no entraba. El único lugar donde ser Rogerio Ceni tenía un significado claro y simple. El resto, las conversaciones con Sandra, las visitas a las hijas los fines de semana, las noches en el flat vacío, eso era el mundo real donde él no sabía moverse. Y aquí es donde empieza a aparecer el patrón. Porque Rogerio Ceni, que había rechazado irse del Sao Paulo durante 20 años porque no sabía quién era fuera de ese club, también había construido su vida familiar de la misma manera. Había estado presente en los títulos y ausente en los cumpleaños. Había mandado dinero y faltado a las obras de teatro del colegio. Había sido una figura pública enorme y un padre que sus propias hijas a veces veían más en la televisión que en la mesa de la cocina. Eso te tiene que sonar familiar. Porque ese es el patrón que se repite. El hombre que lo da todo en el único lugar donde sabe quién es y deja que todo lo demás se caiga solo. 2015 Rogerio Ceni anunció su retiro. El Sao Paulo organizó un homenaje. El Morumbí se llenó. 70.000 personas fueron a despedir al arquero más leal de la historia del club. Hubo discursos, hubo videos, hubo una marea de camisetas tricolores agitándose en las tribunas. Y Rogerio, parado en el centro del campo, con los ojos brillosos y la mandíbula apretada, recibió todo eso con la misma expresión cerrada de siempre. La expresión del hombre que está procesando algo muy adentro y no sabe cómo sacarlo afuera. 70.000 personas despidiéndolo. Sus hijas en la tribuna. Enrique, el hijo pequeño, también ahí. La imagen era perfecta para una fotografía. Para un titular de diario. Para un video que se comparte millones de veces. Pero las fotografías no capturan lo que pasa adentro. Las fotografías no capturan que esa misma noche, después del homenaje, después de los abrazos con los compañeros, después de que el estadio se vació, Rogerio Ceni manejó solo hasta su departamento de Pineiros y se sentó en la oscuridad sin encender la luz. 23 años. 1.117 partidos. 132 goles. Y al final de todo eso, un departamento en silencio y la pregunta que había evitado durante toda su carrera flotando en el aire sin que nadie la dijera en voz alta. ¿Quién es Rogerio Ceni ahora? La cancha ya no estaba. El rol ya no estaba. El número 1 en la espalda ya no estaba. Y sin eso, en el silencio de ese departamento, Rogerio Ceni era solamente un hombre de 42 años con 2 hijas que lo veían los fines de semana, un hijo pequeño en otra casa.
Una carrera terminada y una vida personal que había funcionado de la misma manera que su estrategia con las ofertas europeas. Puertas cerradas. Decisiones evitadas. Distancia disfrazada de lealtad. El retiro debería haber sido el momento de cambiar eso. El retiro debería haber sido el momento de estar presente de una manera diferente. Y en parte lo fue. Rogerio empezó a pasar más tiempo con las gemelas. Empezó a conocer mejor a Enrique. Empezó a construir algo que durante 23 años había pospuesto porque siempre había un partido, siempre había una concentración, siempre había algo más urgente que sentarse a la mesa con sus hijos sin apuro. Pero hay algo que los padres ausentes no entienden hasta que es casi tarde. Los años perdidos no se recuperan. Se pueden construir años nuevos, pero los cumpleaños que no se estuvieron no vuelven. Las obras de teatro del colegio que no se vieron no vuelven. Las preguntas que los hijos hicieron a la noche y que no tenían padre que las respondiera no vuelven. Y los hijos, cuando crecen, cargan eso. Lo cargan de maneras distintas. Algunos lo cargan con enojo. Algunos lo cargan con silencio. Algunos lo cargan haciéndose preguntas que no saben cómo formular hasta que un día, de golpe, en un momento que el padre no espera, las preguntan. Guarda esto en tu mente. Porque la pregunta va a llegar. Y cuando llegue, va a llegar de la boca del que menos lo esperaba. Después del retiro, Rogerio Ceni se convirtió en entrenador. Primero el Sao Paulo, en 2017. Después el Fortaleza. Después el Cruzeiro. Después el Flamengo. Después otra vez el Sao Paulo. Una carrera de técnico que tuvo títulos, que tuvo polémicas, que tuvo momentos de gloria y momentos de caída. Con el Flamengo ganó el Brasileirão 2020. Con el Sao Paulo peleó el título hasta la última fecha. Públicamente, la narrativa seguía siendo la misma. Rogerio Ceni, el hombre leal. Rogerio Ceni, el técnico que entiende el fútbol brasileño como nadie. Rogerio Ceni, el símbolo. Pero hay algo que ocurrió en el medio de toda esa carrera como técnico que no salió en los diarios deportivos. Algo que ocurrió en un momento tranquilo, sin cámaras, sin periodistas, sin el ruido del fútbol de fondo. Beatriz y Clara, las gemelas, crecieron. Crecieron y llegaron a esa edad en que los hijos dejan de ver a los padres como figuras y empiezan a verlos como personas. Como personas con decisiones, con errores, con historias que no siempre coinciden con lo que el mundo cuenta de ellas. Y en algún momento de esos años, una de las gemelas, ya adulta, le hizo a Rogerio una pregunta. Una pregunta simple. Una pregunta de pocas palabras. Papá, ¿por qué nunca estabas? Rogerio no la esperaba. Rogerio, que había dado conferencias de prensa delante de 100 periodistas, que había hablado en televisión nacional, que había respondido preguntas difíciles sobre fútbol durante décadas, no supo qué contestar. Abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Y no le salió nada. Porque la verdad que hubiera tenido que decir era demasiado complicada para una respuesta corta y demasiado dolorosa para una larga. La verdad era que él había estado presente en la única forma de presencia que conocía. Había ganado partidos. Había mandado dinero. Había comprado la casa, había pagado el colegio, había dado todo lo que se puede dar desde lejos. Pero estar de verdad, sentado en la mesa sin apuro, escuchando sin pensar en el partido del domingo, eso no lo había sabido hacer. Y aquí es donde todo cambia para siempre. Porque esa pregunta de la hija no fue sola. Esa pregunta abrió algo. Algo que Rogerio había mantenido cerrado durante décadas con la misma disciplina con que mantenía cerrado su arco. Y lo que salió de adentro cuando eso se abrió no fue un discurso, no fue una explicación, no fue una justificación. Fue algo mucho más simple y mucho más difícil al mismo tiempo. Fue el reconocimiento de que había repetido, sin querer, sin darse cuenta, el único modelo de padre que conocía. El modelo del hombre que provee pero no está. El modelo del hombre que quiere pero no sabe cómo mostrarlo. El modelo que aprendió de chico y que nunca nadie le dijo que podía cambiar. Rogerio Ceni, el hombre que cambió para siempre el rol del arquero en el fútbol, no había podido cambiar el rol del padre en su propia familia. Y esa contradicción, esa distancia entre el héroe público y el padre ausente, era la herida más profunda que tenía. Más profunda que cualquier derrota. Más profunda que cualquier lesión. Más profunda que cualquier escándalo. Porque las derrotas se olvidan. Las heridas de los hijos no.
Hay un momento en la vida de ciertos hombres en que todo lo que construyeron hacia afuera empieza a pesar menos que lo que descuidaron hacia adentro. Para Rogerio Ceni ese momento llegó de a poco, sin que pudiera marcarlo en un calendario. Llegó en las conversaciones con las gemelas que se fueron volviendo más honestas con los años. Llegó en los momentos con Enrique, el hijo que había crecido sin saber durante 2 años que su padre lo reconocía, el hijo que llevaba su sangre y también llevaba, sin que nadie se lo hubiera enseñado, esa misma manera de procesar las cosas hacia adentro sin mostrarlas afuera. Llegó en las madrugadas después de los partidos, cuando el ruido del fútbol se apagaba y quedaba solo el silencio y la pregunta sin respuesta. ¿Fui el padre que debería haber sido? Y la respuesta, que Rogerio sabía aunque no la dijera en voz alta, era no. No había sido el padre que debería haber sido. Había sido el capitán del Sao Paulo. Había sido el arquero goleador. Había sido el símbolo de la lealtad. Había sido todo eso con una intensidad que pocas personas logran en cualquier área de la vida. Pero el precio de esa intensidad lo habían pagado otros. Lo habían pagado Sandra, en una casa que se vació sin que nadie lo anunciara. Lo habían pagado las gemelas, en cumpleaños donde el padre aparecía entre partido y partido con la cabeza todavía en la concentración. Lo había pagado Enrique, en 2 años de existencia sin nombre paterno oficial, en 2 años de ser un secreto que su propio padre no sabía cómo convertir en verdad pública. Y aquí aparece algo que los que conocen de cerca a Rogerio cuentan con cuidado, porque no es una historia que él haya contado en cámaras. Cuentan que en algún momento de esos años posteriores al retiro, Rogerio Ceni buscó a Sandra. No para recuperar la relación. No para pedir otra oportunidad. Para pedirle perdón. Un perdón real, sin grabación, sin testigos, sin que nadie pudiera convertirlo en titular de diario. Un perdón de los que cuestan, de los que requieren bajar la guardia completamente. De los que solo son posibles cuando un hombre deja de ser el personaje que construyó durante décadas y vuelve a ser simplemente una persona que hizo daño y lo sabe. Sandra lo escuchó. Lo que respondió es algo que solo ellos 2 saben. Pero los que estuvieron cerca dicen que después de esa conversación algo cambió en Rogerio. Algo se alivió. No se resolvió, porque el daño hecho durante años no se resuelve en una conversación. Pero se alivió. Como se alivia algo que estuvo comprimido demasiado tiempo y finalmente encuentra un poco de aire. Y ese alivio le permitió hacer algo que antes no había podido. Le permitió estar presente de una manera distinta con sus hijos. No perfecta. No completa. Pero distinta. Más honesta. Menos armada. Menos el personaje y más el hombre. Y aquí es donde empieza a aparecer el tercer caramelo de esta historia. Porque hay algo que Rogerio Ceni descubrió en esos años que no tiene que ver con el fútbol ni con la familia. Tiene que ver con una pregunta que se hizo una noche mirando fotos viejas. Una pregunta sobre el chico del banco en Sinop que pateaba falta solo después del entrenamiento. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué esa soledad elegida, esa disciplina silenciosa, ese entrenamiento sin audiencia? Y la respuesta que encontró lo dejó sin aire. La respuesta que encontró Rogerio Ceni mirando esas fotos viejas no era la que cualquiera hubiera esperado. No era disciplina. No era ambición. No era amor al fútbol. Era miedo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a que si dejaba de entrenar, si se relajaba, si confiaba en que lo que tenía era suficiente, alguien más iba a ocupar su lugar. Y ese miedo, que lo había hecho el mejor arquero goleador de la historia, era el mismo miedo que lo había paralizado cuando Sandra le preguntó si la amaba de verdad durante los años más difíciles. El mismo miedo que lo había llevado a no reconocer a Enrique durante 2 años. El mismo miedo que lo había hecho rechazar todas las ofertas europeas. El miedo a no saber quién era fuera del único lugar donde se sentía suficiente. El Sao Paulo había sido su zona segura. La cancha había sido su zona segura. Y la familia, el matrimonio, los hijos, todo eso había quedado del otro lado de esa zona, en el territorio incierto donde Rogerio Ceni no tenía guantes ni estadísticas ni 23 años de historia para respaldarlo. Solo era un hombre. Y ser solamente un hombre, sin el escudo del club, sin el número en la espalda, sin los 132 goles como argumento, era lo más difícil que había enfrentado en su vida. Más difícil que cualquier penal en una final. Más difícil que cualquier falta cobrada desde 40 metros. Más difícil que aguantar 4 años como cuarto arquero sin quejarse. Porque en todos esos casos había una pelota. Había un resultado.
Había algo concreto que medir. En la vida personal no hay resultado. No hay estadística que diga si fuiste un buen padre o un mal padre. No hay marcador al final del partido. Solo hay personas que crecieron cerca tuyo y que llevan en el cuerpo la marca de lo que hiciste y de lo que no hiciste. Y Rogerio lo entendió tarde. No demasiado tarde, porque sus hijos seguían ahí, seguían hablándole, seguían construyendo una relación con él que era más honesta que la que habían tenido durante los años de gloria. Pero tarde. Con el peso de los años perdidos encima. Con el conocimiento de que ciertas cosas no se reponen. En 2023, Rogerio Ceni se presentó como candidato a la presidencia del São Paulo. No ganó. Pero lo que importa de esa decisión no es el resultado electoral. Lo que importa es lo que dijo en un momento de esa campaña, en un acto pequeño, ante poca gente, sin las cámaras grandes. Alguien del público le preguntó cuál había sido el error más grande de su vida. Rogerio tardó. Los que estaban ahí dicen que tardó más de lo normal. Y después respondió algo que nadie esperaba. Dijo que el error más grande no había sido ninguna decisión deportiva. Dijo que el error más grande había sido creer que estar presente en la cancha era lo mismo que estar presente en la vida. Dijo que había confundido durante décadas la lealtad al club con la lealtad a las personas. Y que esa confusión le había costado cosas que ningún trofeo podía reemplazar. El público aplaudió. Los periodistas tomaron nota. Y Rogerio, con la misma expresión cerrada de siempre, siguió hablando de otras cosas. Pero esa frase se quedó en el aire. Esa frase era todo lo que esta historia había estado construyendo desde el primer partido en Sinop, desde el primer gol en 1997, desde el primer rechazo a una oferta europea. Desde la noche en que Sandra leyó el comunicado y el departamento del Morumbi se quedó en silencio. Hoy Rogerio Ceni tiene 53 años. Dirige al Bahía. Sigue siendo uno de los técnicos más respetados del fútbol brasileño. Sigue dando conferencias de prensa con esa voz tranquila y esa mirada directa que tiene desde siempre. El mundo sigue viéndolo como el símbolo de la lealtad. El hombre que nunca se fue. El arquero que marcó 132 goles. El número 1 eterno del São Paulo. Y todo eso es verdad. Pero al lado de esa verdad hay otra, más pequeña, más íntima, más difícil de fotografiar. Beatriz y Clara, las gemelas, son adultas. Tienen una relación con su padre que no es perfecta pero es real. Una relación construida sobre conversaciones honestas que llegaron tarde pero llegaron. Una relación donde Rogerio ya no es solo el personaje que ven en televisión sino también el hombre que se sienta a tomar café sin apuro y escucha sin pensar en el partido del domingo. Enrique creció. Enrique lleva el apellido Ceni. Enrique sabe que hubo 2 años en que su existencia fue un secreto y sabe también que su padre eligió reconocerlo, eligió darle su nombre, eligió construir algo con él aunque la manera en que llegó al mundo fuera complicada. Y Rogerio, en las noches después de los partidos, cuando el ruido del fútbol se apaga y queda el silencio, ya no se sienta solo en la oscuridad como aquella noche después del homenaje de retiro. Ahora tiene fotos en la pared. Fotos de las gemelas pequeñas que contrastan con fotos de las gemelas adultas. Fotos de Enrique de niño junto a fotos más recientes. Y en algún lugar de esa pared, casi sin que parezca intencional, hay una foto vieja. Una foto de un chico de 17 años en un campo de Sinop, con guantes grandes que le quedaban un poco flojos, mirando a la cámara con esa expresión seria que nunca cambió del todo. El chico del banco que se quedaba pateando faltas solo hasta que oscurecía. El chico que no sabía todavía que iba a marcar 132 goles. Que no sabía que iba a rechazar Europa 20 veces. Que no sabía que iba a ganar Libertadores, Mundial de Clubes, Brasileirao. Que no sabía que iba a cometer errores enormes y que iba a tener que aprender, tarde pero a tiempo, a cargarlo sin esconderse detrás de ningún escudo. La historia de Rogerio Ceni no es la historia de un arquero. Es la historia de un hombre que encontró en una cancha el único lugar donde sabía exactamente quién era y tardó décadas en entender que esa certeza que buscaba también existía afuera. En las personas que lo amaban sin necesitar que atajara nada ni marcara ningún gol. Es la historia de un hombre que le fue fiel a un escudo durante 23 años y tuvo que aprender, a los golpes y en silencio, a ser fiel también a las personas. Es la historia de cómo la lealtad más famosa del fútbol brasileño convivió durante años con una forma de abandono que nadie nombraba porque nadie quería ver esa parte de la historia. Y es, sobre todo,
Una pregunta que esta noche se lleva a casa quien esté mirando este video. ¿A qué le estás siendo leal tú? ¿A qué club, a qué trabajo, a qué rol, a qué versión de vos mismo le estás dando todo lo que tenés mientras las personas que más te importan esperan del otro lado de una puerta que nunca terminás de abrir? Porque Rogerio Ceni tuvo 23 años para aprender esa lección en la cancha. Y la aprendió. 132 goles. Un solo club. Y al final de todo eso, lo más importante no fue ninguno de esos goles. Lo más importante fue el día que se sentó frente a sus hijos sin guantes, sin número en la espalda, sin estadísticas que lo respaldaran, y les dijo la única verdad que importaba. Que había estado equivocado. Que quería estar presente. Que todavía estaba a tiempo si ellos le daban la oportunidad. Eso no se aplaude en un estadio. Eso no aparece en ninguna tabla de goleadores. Pero eso es lo que queda cuando se apagan las luces del Morumbí y cada uno vuelve a su casa. La cancha vacía. Y las personas que elegiste. Si esta historia te hizo pensar en alguien, en un hijo que espera, en un padre que todavía está a tiempo, en una lealtad mal puesta que te está costando lo que más querés, hoy es el día. No mañana. Hoy. Porque la cancha siempre va a estar ahí. Las personas, no siempre.